Hoy vamos a resolver ejercicios de fuerza de tensión. Entonces, este es el primero. Tenemos el siguiente sistema, en el que vemos que tenemos colgados dos cuerpos que están unidos mediante una cuerda y pasan por una polea. Entonces, como tenemos unos cuerpos que están colgando de una cuerda, aparece la fuerza de tensión. Pues lo que hay que hacer es calcular la aceleración de este sistema. Entonces, para resolver el problema vamos a seguir dos pasos. El primero va a ser identificar las fuerzas que actúan en cada uno de los cuerpos del sistema. Entonces, aquí tenemos dos. Vemos que, como datos, solo se nos da la masa de los dos cuerpos. Pues la masa de este cuerpo es m y la de este 2m. Por lo tanto, la masa del cuerpo 1 es el doble que la masa del cuerpo 2. Pues ahora sí, vamos a empezar a identificar las fuerzas que actúan en cada cuerpo. Comenzamos por el 1. Vemos que solo tenemos fuerzas actuando en el eje Y, y en concreto son dos. Por un lado tendríamos el peso del cuerpo, vamos a decir peso 1, y por otro lado tendríamos a la tensión. Recordemos que la tensión siempre va a ir del cuerpo a la cuerda, por lo tanto iría con este sentido. Ahora, pasamos al cuerpo 2. Tenemos por un lado que sobre este cuerpo actúan el propio peso del cuerpo, que sería peso 2, y por otro lado también tenemos a la tensión. La tensión, una vez más, va del cuerpo a la cuerda. Y bueno, estas dos fuerzas de tensión realmente tienen la misma magnitud, porque la tensión es la misma para toda la cuerda. Y ahora, ¿qué hacemos con la aceleración del sistema? ¿Hacia dónde va? Pues realmente esto lo tenemos que escoger nosotros. En este sistema parece claro que la aceleración, el sentido de movimiento va a ser así, porque este cuerpo tiene el doble de masa que este. Entonces, vamos a decir que este es el sentido del movimiento. La aceleración iría con este sentido. ¿Y esto para qué nos va a valer? Pues precisamente para establecer los signos de cada una de las fuerzas. Vamos a considerar positivas a las fuerzas que van a favor del movimiento y negativas a las fuerzas que van en contra del movimiento. Entonces, esto nos va a valer para el segundo paso, que es escribir las ecuaciones de cada uno de los cuerpos del sistema, aplicando la segunda ley de Newton, que nos decía que el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a comenzar con la ecuación del primer cuerpo. ¿Cuál es el sumatorio de fuerzas? Pues bueno, en primer lugar, aquí identificamos que el sumatorio de fuerzas va a ser en el eje Y, porque no tenemos más. Y ahora bien, ¿qué fuerzas son positivas y cuáles son negativas? Para el cuerpo 1, la fuerza positiva va a ser el peso, porque es la que va a favor del movimiento. Y la negativa va a ser la tensión, porque va en contra. Y esto es igual a masa, la masa del primer cuerpo es 2m, por la aceleración. Y la aceleración va a ser la misma para todo el sistema. Vale, ahora podemos seguir desarrollando el peso, que sabemos que es masa por gravedad, y la masa de este cuerpo era 2m, entonces quedaría 2mg, menos la tensión es igual a 2ma. Ahora vamos a despejar la tensión. Y entonces, si ya también sacamos factor común a 2m, nos quedaría que la tensión es igual a 2m por g menos a. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación del sistema. Al final vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas van a ser la tensión y la aceleración. Vale, pues vamos a escribir ahora la segunda ecuación. Pasamos al segundo cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje Y para este cuerpo? Tendríamos el peso y la tensión, pero ¿cuál es positiva y cuál es negativa? La fuerza que vamos a considerar como positiva es la de la tensión, porque es la que va a favor del movimiento. Y luego tenemos que sería negativo el peso, porque va en contra del movimiento. Y esto es igual a la masa del segundo cuerpo, que es m, por la aceleración. Vale, y ahora vamos a despejar la tensión, que sería igual a m por a más el peso 2. El peso 2 a su vez es masa del cuerpo 2, m, por la aceleración de la gravedad, que es g. Sacamos factor común a m y entonces nos da que la tensión es igual a m por a más g. Y ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Vale, pues las vamos a escribir y ya resolvemos el sistema. Bien, aquí lo tenemos.
Ahora, vemos que ya tenemos despejada en ambas ecuaciones a la tensión, así que vamos a resolver el sistema por igualación. 2m por g menos a es igual a m por a más g. Ahora, como vemos, la masa está multiplicando ambos miembros, así que se puede eliminar. Y ahora vamos a sacar este paréntesis. Quedaría 2g menos 2a es igual a más g. Nos pedían calcular la aceleración, así que vamos a despejarla. Quedaría 3a es igual a g y por tanto a es igual a g partido por 3. Podríamos sustituir el valor de g, pero bueno, en este caso ya lo vamos a dejar así. La aceleración del sistema es la aceleración de la gravedad partido por 3. Aquí está. Y ya pasamos al último ejercicio. Vale, tenemos este sistema. Otra vez hay dos cuerpos que están conectados mediante una cuerda y esta cuerda pasa por una polea. Y entonces, bueno, por una rueda, con un canal. Y nos dicen, si la masa de este cuerpo es 2m, siendo la masa de este otro cuerpo m, así que volvemos a tener el caso de antes, este cuerpo tiene el doble de masa que este. Y el coeficiente de rozamiento es 0,15, hay que calcular la aceleración del sistema. Entonces, antes de nada, vamos a establecer cuál sería el sentido de movimiento para este sistema. Pues en este caso vamos a suponer que se mueve con este sentido. Entonces, las fuerzas positivas van a ser aquellas que vayan a favor del movimiento y las negativas van a ser las que vayan en contra del movimiento. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es identificar estas fuerzas. Comenzamos por el cuerpo 1. En el eje Y tenemos actuando dos fuerzas. Por un lado, el propio peso del cuerpo, vamos a decir peso 1, y por otro, como este cuerpo está apoyado sobre una superficie, tenemos a la normal. Normal 1. Luego, en el eje X tenemos dos fuerzas también, que son la tensión, que como siempre va del cuerpo a la cuerda, y por otro lado tenemos la fuerza de rozamiento, porque hay coeficiente de rozamiento. La fuerza de rozamiento sabemos que siempre es contraria al movimiento. Si nosotros estamos suponiendo que el sentido de movimiento es este, entonces la fuerza de rozamiento tiene que ser contraria. Vale, hasta aquí el cuerpo 1. Ahora pasamos al cuerpo 2. Aquí solo tenemos dos fuerzas actuando sobre el cuerpo 2, y ambas están en el eje Y. Por un lado tenemos al peso del cuerpo, peso 2, y por otro la tensión, que sería esta. Ahora, una vez identificadas las fuerzas, podemos escribir las dos ecuaciones para los dos cuerpos, utilizando la segunda ley de Newton. Pues a ver, primer cuerpo. El sumatorio de fuerzas que nos interesa va a ser el de las fuerzas del eje X, porque en Y el cuerpo no se está moviendo. El sumatorio de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Entonces ponemos, sumatorio de fuerzas en el eje X es igual a la masa de este cuerpo, que es 2m, por la aceleración del sistema. Vale, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? Pues tenemos a la tensión, que es positiva porque va a favor del movimiento, y la fuerza de rozamiento, que es negativa. Y esto es igual a 2ma. Ahora, podemos seguir desarrollando la fuerza de rozamiento. Sabemos que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. Y a su vez, como la normal es igual al peso, pues la normal va a ser m por g. Entonces al final nos quedaría que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la masa de este cuerpo, que es 2m, por g. Y esto es igual a 2ma. Ahora vamos a despejar la tensión y ya de paso vamos a sacar factor común a 2m. Entonces quedaría que la tensión es igual a 2m por a más mu por g. Y ahora vamos a pasar al segundo cuerpo. Establecemos su ecuación utilizando la segunda ley de Newton. En este caso nos interesa el sumatorio de fuerzas en el eje Y. Y esto va a ser igual a la masa del segundo cuerpo, que es m, por la aceleración. Las fuerzas que actúan en el eje Y son dos, el peso y la tensión, siendo el peso positivo porque va a favor del movimiento y la tensión negativa porque va en contra del movimiento. Y esto es igual a m por a. Ahora, el peso 2 lo podemos expresar como masa del cuerpo 2, que es m, por g. Y ahora ya sí despejamos la tensión y también sacamos factor común a m y nos quedaría que esto es igual a m por g menos a. Y ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora vamos a escribirlas por aquí y resolvemos el sistema.
Bueno, pues una vez más lo vamos a resolver por igualación. Quedaría 2m por a más mu por g es igual a m por g menos a. Vemos que la masa está multiplicando a ambos miembros, por lo tanto la podemos eliminar. Y ahora vamos a quitar este paréntesis. 2a más 2 mu por g es igual a g menos a. Ahora, nos dan como dato el coeficiente de rozamiento que es 0,15, así que vamos a ponerlo ya. Mu es 0,15, entonces esto quedaría 2 por 0,15, 0,3. 0,3g y luego g menos a. Vale, también podríamos sustituir el valor de la g, pero bueno, vamos a dejarlo así con letras esta vez. Entonces, si ahora despejamos la aceleración del sistema, nos quedaría que 3a es igual a 0,7g. Y entonces la aceleración es igual a 0,7 partido por 3 por la aceleración de la gravedad. Y este sería el resultado final. Recordemos que estos son metros partido segundo cuadrado, ya que esto es una aceleración. Y aquí lo vemos en la solución.